Hola, mi nombre es Caroli Serrano, estudiante del octavo trimestre de la Escuela de Psicología de la Universidad Bicentenaria de Aragua. A continuación, voy a dar una exposición para la materia de técnicas terapéuticas aplicadas acerca de los trastornos neurológicos en la edad escolar. ¿Qué es un trastorno neurológico? Se define como enfermedades que afectan al sistema nervioso central y periférico. Es decir, que el cerebro, la médula espinal, los nervios craneales y periféricos, las raíces nerviosas, el sistema nervioso autónomo, la placa neuromuscular y los músculos. Entre los trastornos neurológicos se encuentra la epilepsia, demencias, enfermedades cerebrovasculares, Parkinson, entre otros. De acuerdo al manual DSM-5, se reflejan diferentes disfunciones psicológicas que están dentro de la categoría de trastornos del neurodesarrollo. Los principales son discapacidad intelectual, espectro autista, trastornos motores, trastornos del aprendizaje, comunicación, entre otros. Discapacidad intelectual. La discapacidad intelectual es un término utilizado cuando una persona no tiene la capacidad de aprender a niveles esperados y funcionar normalmente en la vida cotidiana. Los signos de discapacidad intelectual son, es cuando se sienten, gatean o caminan más tarde los niños, aprenden a hablar más tarde o tener problemas para hablar. Es cuando tienen dificultad para recordar las cosas, problemas para entender las reglas sociales, y dificultad para ver las consecuencias de las acciones. El trastorno por déficit de atención e hiperactividad, es decir, el TDAH. El trastorno por déficit de atención e hiperactividad es una afección crónica que afecta a millones de niños y a menudo continúa en la edad adulta. Este trastorno incluye una combinación de problemas que son persistentes, como dificultad para mantener la atención, hiperactividad y comportamiento impulsivo. Los síntomas. Los principales síntomas incluyen la falta de atención y el comportamiento hiperactivo impulsivo. Los síntomas de este trastorno comienzan antes de los 12 años de edad y en algunos niños se notan a partir de los 3 años de edad. Dichos síntomas pueden ser leves, moderados o graves y pueden continuar en la edad adulta. Los subtipos de este trastorno son falta de atención predominante. La mayoría de los síntomas corresponden a la falta de atención. Conducta hiperactiva impulsiva predominante. La mayoría de los síntomas son la hiperactividad e impulsividad y que son combinados. Esta es una mezcla de síntomas de falta de atención y síntomas de hiperactividad e impulsividad. El trastorno del espectro autista. El trastorno del espectro autista es una afección relacionada con el desarrollo del cerebro que afecta la manera en la que una persona percibe y socializa con otras personas, lo que causa problemas en la interacción social y en la comunicación. El trastorno del espectro autista comprende afecciones que anteriormente se consideraban independientes, como el autismo, el síndrome de Asperger, el trastorno desintegrativo infantil y una forma no especificada de trastorno generalizado del desarrollo. Algunas personas aún utilizan el término síndrome de Asperger, que generalmente se considera que está en el periodo final leve del trastorno del espectro autista. ¿Cuáles son los síntomas? Algunos niños presentan signos del trastorno del espectro autista en la primera infancia, como menor contacto visual, falta de respuesta cuando los llaman por su nombre o indiferencia ante las personas responsables del cuidado. Otros niños también pueden desarrollarse normalmente durante los primeros meses o los primeros años de vida, pero luego repentinamente se vuelven introvertidos o agresivos o pierden habilidades de lenguaje que ellos habían adquirido. Trastorno específico del aprendizaje. Un trastorno específico del aprendizaje es una condición que afecta la capacidad de un niño para adquirir y aplicar las habilidades de lectura, escritura y matemática. Pues, ¿cuáles son estos síntomas?
dificultad para hacer rimas, asociar sonidos con símbolos, realizar secuencias y ordenar sonidos, y problemas para identificar y entender las señales o logotipos en el entorno. Comenzar a hablar tarde y tener problemas persistentes para encontrar palabras para decir lo que ellos quieren decir. Dificultad para seguir las instrucciones tanto simples como complejas. ¿Cuáles son los síntomas que se relacionan con la matemática? Son la dificultad para calcular, dificultad para razonar matemáticamente, o sea, para resolver problemas, confundir símbolos básicos como el más y el menos, cometer errores en cálculos sencillos, es decir, errores de un solo dígito, o el orden de los valores puede ser incorrecto. Los trastornos motores. Los trastornos motores son padecimientos neurológicos complejos que provocan movimientos involuntarios o anormales o afectan la capacidad de controlar el movimiento. En la infancia se producen en ocasiones trastornos motores que afectan al movimiento del niño. A veces el trastorno es más grave que otros, por lo que dichos trastornos se dividen en trastornos motores graves y leves. ¿Cuáles son los trastornos motores graves? Parálisis cerebral infantil, espina bífida, pérdida de la sensibilidad de la piel, debilidad más abajo del nivel de la lesión de la médula, distrofia muscular progresiva, poliomielitis o parálisis infantil. ¿Cuáles son los trastornos leves? Pies varos o pies ambos, apraxias motrices, ritmias motoras, los tics faciales, respiratorios de cabeza y cuello y de tronco y miembros. Trastornos de la comunicación. En los trastornos de la comunicación pueden darse problemas de expresión, pronunciación, fluidez o incluso recepción o uso social del lenguaje. El lenguaje forma parte de la capacidad humana para comunicarse con las personas utilizando un sistema de signos conocido como por el emisor y el receptor. Los primeros signos de alerta de una dificultad en el área de la comunicación aparecen antes de los 4 años, hacia los 2 años de edad. Los niños y niñas adquieren la capacidad para unir palabras formando pequeñas frases y el vocabulario llega alrededor de las 50 palabras inteligibles. El retraso del lenguaje puede suponer un retraso de su aparición o en el desarrollo del nivel del lenguaje fonológico, morfológico, sintáctico, semántico y o pragmático, adecuado a la edad. Trastornos de la excreción. Estos trastornos consisten en la incapacidad para controlar de forma voluntaria la emisión de orina o heces. Una vez superada la edad madurativa en la que se debería tener la capacidad de control, existen episodios de enuresis y encopresis. Pueden producirse tanto durante el día como en la noche y ambos trastornos pueden presentarse de forma independiente conjuntamente a otras enfermedades. La enuresis es la emisión involuntaria de orina. Se estima que en la actualidad existen más de 500.000 niños enuréticos y que afecta entre el 15 y el 20% de los niños de 5 a 6 años y al 6 a 8% a los de 10 años. La edad normal para el control de la emisión es de los 5 años. ¿Cuáles son los síntomas de la enuresis? Emisión repetida de orina en la cama o en la ropa, ya sea de manera voluntaria o involuntaria. La frecuencia a la que se manifiesta es significativa, por lo menos 2 veces a la semana, un mínimo de 3 meses consecutivos, o por la presencia de malestar clínicamente significativo o deterioro en lo social, académico u otras áreas importantes del funcionamiento. ¿Qué es la encopresis? Se caracteriza por la eliminación de forma involuntaria de excrementos ya formados, semiformados o líquidos, repentinamente en lugares inapropiados para ellos, es decir, en la ropa o en el suelo. Debe producirse después de los 4 años, una vez que el niño ha aprendido a utilizar el inodoro. Los síntomas de la encopresis.
Es la excreción repetida de heces en lugares inapropiados, ejemplo en la ropa, en el suelo, ya sea de forma involuntaria o voluntaria. Al menos uno de estos episodios se produce cada mes durante un mínimo de 3 meses. La edad cronológica es de por lo menos 4 años o un grado de desarrollo equivalente. El comportamiento no se puede atribuir a los efectos fisiológicos de una sustancia u otras afecciones médicas, excepto por un mecanismo relacionado con el estreñimiento. Gracias.